Buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario online Atención centrada en el paciente, valoración geriátrica y adaptación terapéutica en ancianos con mieloma múltiple, organizado por AEAL con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. En esta jornada haremos hincapié en el comportamiento de las enfermedades hematológicas, en especial del mieloma múltiple, en pacientes de edad avanzada. Y para ello contamos con el doctor Javier de la Rubia Comos, jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Recuerden que una vez finalice la exposición individual tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, la pueden ir realizando durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado preguntas y posteriormente las responderemos. Y sin más dilación, le doy paso al doctor de la Rubia Comos. Así que, doctor, cuando desee. Bueno, pues gracias otra vez, y gracias a AEAL y a su presidenta por la posibilidad de compartir con ustedes este rato de enfoque del manejo del paciente con mieloma en edad avanzada. Bueno, de entrada un poco el contexto de la situación de envejecimiento de la sociedad actual. Es bien conocido que no solo en el mundo occidental, sino en general, en lo que es el planeta en su conjunto, existe un aumento progresivo de la edad media de la población. Es decir, esto es más acentuado en los países occidentales, Europa, Estados Unidos, Japón, Europa y por lo tanto España, pero también se da un envejecimiento progresivo de la población en otros países, como por ejemplo China, incluso la India, que son, bueno, pues habitualmente suenan, que son pacientes, perdón, son países con una población mucho más joven. Bueno, aunque esto es cierto, también es cierto que el, ay, no sé qué toca, no sé qué toca, no sé qué toca, perdón, que también es cierto que en conjunto el aumento de las personas por encima de 60 años está incrementando de manera progresiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es básicamente lo que se entiende por envejecimiento. El aumento progresivo de la edad, habitualmente por encima de los 70 años. Entonces, la población de enfermos, perdón, de personas por encima de 70 años se considera que va a aumentar exponencialmente, siendo especialmente importante para el año 2040 o 2045. El envejecimiento de por sí no es una enfermedad, es un proceso fisiológico que se caracteriza por cambios funcionales en el sistema orgánico. Es decir, la persona que va aumentando de edad pues se presenta una serie de disfunciones orgánicas producidas, como veremos luego, por el envejecimiento celular. ¿De acuerdo? Estos son acentuados, estos son generalizados. Quizá merece la pena destacar por lo que a nosotros nos puede afectar en el contexto en el que estamos tratando, pues la masa muscular, con un descenso de la masa muscular, lo que se denomina sarcopenia, por tanto, una menor fuerza física, una mayor dificultad en la realización de movimientos y actividades, digamos, que previamente pues, parecían normales, incluso el caminar, un deterioro del sistema esquelético, sobre todo a costa de un descenso importante de la masa ósea, una disminución de la densidad de calcio en el hueso, lo que se denomina la osteoporosis, lo que aumenta el riesgo de fracturas, a veces espontáneas, pero si no, ante mínimos traumas. Pero insisto que más allá de la función puramente musculoesquelética, el resto de órganos y sistemas también se había afectado, como el sistema nervioso central, con una disminución de la velocidad en el procesamiento de los conceptos, de las imágenes, una dificultad en la atención y una pérdida progresiva de memoria. ¿De acuerdo? Es muy importante destacar que aunque el anciano se define de manera un poco arbitraria personas que tienen 70 años o más, hoy en día sí que se está bastante de acuerdo en que la edad cronológica, es decir, el número de años que tiene una persona, el concepto de edad basado exclusivamente en el tiempo de vida, es una idea extremadamente limitada y muy heterogénea, que refleja poco y no siempre bien realmente la situación fisiológica de la persona. Entonces, con esta idea, pues se está recurriendo cada vez más a lo que es el concepto de edad fisiológica, ¿de acuerdo? Es decir, el impacto que la sucesión de años, el tiempo acumulado sobre el individuo, tiene en la capacidad física, psíquica e incluso social de esta persona, ¿de acuerdo? Es
en ese sentido es un concepto mucho más exacto que lo que es exclusivamente edad cronológica, y en el caso de enfermedades también refleja mucho mejor la capacidad de respuesta del individuo a la enfermedad y la capacidad de tolerancia del individuo a los tratamientos administrados para esta enfermedad. ¿De acuerdo? Por otra parte, la edad fisiológica es un concepto que aparentemente puede ser más abstracto, pero hoy en día tenemos una serie de medidas objetivas que nos permiten afinar con bastante exactitud esta idea. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad, en el caso concreto de lo que estamos hablando de un mieloma, por lo tanto, de una enfermedad neoplásica, una enfermedad tumoral, pues hay que tener en cuenta una serie de cosas, siempre se tienen en cuenta, no solo en el paciente mayor. Pues eso, el tipo de enfermedad, si es agresiva o si es pues, de un curso clínico más lento, los tratamientos disponibles, su eficacia, su seguridad, la tolerancia. Y luego, naturalmente, el tercer aspecto, especialmente relevante, es el paciente que sufre la enfermedad. En este caso, que sufre la neoplasia. Cuando el paciente tiene pues, 17, 18 años o 35 o 40 años, bien, la tolerancia y los tratamientos se tienen menos en cuenta porque en general se considera que es pues aceptable. En el caso del paciente mayor, como vamos a ver a continuación, esto hay que afinarlo mucho más porque esa tolerancia es mucho más heterogénea en función del paciente del que estamos hablando. Y para ello hay que tener en cuenta una serie de factores que son los que se han puesto, digamos, que son los que han ayudado a definir lo que es el concepto de la fisiológica, que son las enfermedades asociadas que pueda tener, lo que se denomina comorbilidad, el concepto de fragilidad, que vemos luego con un poquito más de detalle, las expectativas de vida del enfermo, es decir, no es lo mismo un paciente con 97 años que un paciente con 75. Aunque los dos tengan más de 70, pues está claro que un paciente con 97 años está pues, en el límite de lo que es la vida del ser humano, mientras que un paciente de 77 años pues, puede tener todavía muchos años por delante. ¿Vale? Lo que llaman los anglosajones, bueno, pues Patient Reported Outcomes, que básicamente es la respuesta que el individuo, pero las respuestas a cuestionarios, o sea, ¿de acuerdo? ¿Cómo ve el paciente la tolerancia a la enfermedad y cómo ve la enfermedad en su propio organismo? Y luego el concepto general de que es calidad de vida, que vamos a tratarlo poco porque es un concepto bastante heterogéneo y aunque parezca mentira, digamos, no hay uniformidad entre los diferentes investigadores de cómo se evalúa bien la calidad de vida. Centrándonos en lo que nos interesa hoy, que es el mieloma y su asociación con los pacientes de edad avanzada, con la fragilidad. Bueno, pues esto es un concepto que seguro que la mayoría de ustedes conocen, y es lo que es el mieloma en sí. Es una enfermedad neoplásica hematológica que se caracteriza por una proliferación en la médula ósea de unas células anormales, células plasmáticas anormales. Bueno, el diagnóstico se realiza desde un estudio de médula ósea. Es una enfermedad neoplásica poco frecuente en general, en la población general, pero relativamente común dentro de los servicios de hematología, porque está considerada pues, una de las dos enfermedades neoplásicas más frecuentes de la médula ósea. Y bueno, las manifestaciones clínicas las conocen, que la disfunción hematológica traducida como anemia, la afectación esquelética con dolores óseos, puede haber fracturas, dificultad en la movilidad, disfunción renal, el aumento del riesgo infeccioso, y que el pronóstico pues, viene en buena medida dado por el tipo de enfermedad, las características biológicas de la enfermedad, el estadio, lógicamente, a mayor estadio más avanzado, pues pronóstico algo peor, y sobre todo por las características del enfermo digamos, en el que se presenta esta enfermedad. Bien, esto aunque está en inglés, bueno, es sencillo, lo voy a explicar muy rápidamente. También se sabe que ha habido un notabilísimo progreso en las alternativas terapéuticas en los pacientes con mieloma, lo que ha mejorado su pronóstico. Sin embargo, lo más importante está quizá en el segundo punto, y es que este pronóstico se ha visto claramente mejorado en la población de enfermos de hasta 65 años. De forma que en los últimos 10 años, un paciente con mieloma de 65 años o menos tiene una posibilidad de supervivencia de más del doble que hace 10 años. ¿De acuerdo? Pues pasa del 19,6 al 35%. Sin embargo, cuando nosotros nos fijamos en la mejoría en la supervivencia de los pacientes con mieloma de 75 años o más, esta mejoría es considerablemente menor. De hecho, apenas si se ha observado una mejoría en el conjunto de esta población, que pasa de escasamente el 8% a algo más del 9%. ¿De acuerdo? Y esto es a pesar, esto lo quiero subrayar, de que el mieloma en el anciano
no tiene características pronósticas peores que en el paciente joven. Hay otras enfermedades hematológicas, otras neoplasias hematológicas, en las que los pacientes ancianos, la enfermedad cuando se presenta en el paciente anciano, perdón, suele tener unas características biológicas más agresivas. No es el caso del paciente con mieloma múltiple. A priori, los factores pronósticos en los pacientes ancianos con mieloma múltiple son los mismos que en los pacientes más jóvenes y, por lo tanto, la respuesta al tratamiento debería ser la misma y, por lo tanto, la supervivencia global, la mejoría de la supervivencia global también debería ser la misma. Sin embargo, estamos viendo que esto no sucede. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues básicamente a diferencias en las características del paciente, lo que se llama la reserva fisiológica, considerablemente mermada cuanto mayor o más avanzada de la edad del enfermo, a una peor tolerancia en los tratamientos y el mismo tratamiento administrado en un paciente mayor es bastante más tóxico porque limita la eficacia de su administración. Además, muchas veces desde el punto de vista del médico, al ver a un paciente más mayor, dice, bueno, pues le vamos a poner un tratamiento menos intensivo, por lo tanto, menos eficaz, con menos evidencia, es decir, un criterio terapéutico un poquitín menos riguroso. Y en conjunto, al final, es porque no disponemos, que lo que vamos a tratar con un poquitín más de detalle, de tratamientos adaptados al paciente anciano con mieloma múltiple. Y esto a pesar de que, como he comentado antes, y esta diapositiva, bueno, pues lo refleja, los pacientes de más de 65 o 70 años, que serían estos dos trozos azules y este rojo, suponen bastante más del 50% de los enfermos con mieloma múltiple. Se da la circunstancia paradójica de que los pacientes, una enfermedad del paciente mayor, se obtienen los peores resultados en los pacientes mayores. Tanto peores cuanto más mayor es el paciente. Y un ejemplo de que el tratamiento administrado muchas veces no es el adecuado, lo refleja esta encuesta que se hizo en España allá por el año 2019, o sea, hace no mucho, concretamente debería cifrar de los pacientes de más de 80 años. Pero los tratamientos administrados en casi la mitad de los enfermos, un tratamiento mefalán-prednisona, que es un tratamiento de los años 60, aproximadamente el 15% solo se dio un tratamiento para aliviar los síntomas de la enfermedad, es decir, ni siquiera tratamiento antitumoral específico. Con lo cual nos vamos a bastante más de la mitad de los enfermos que llevan tratamientos o subóptimos o directamente inefectivos. Y esto contrasta con las recomendaciones internacionales que hay en las diferentes guías de los grupos cooperativos para manejar la enfermedad. El mieloma es una enfermedad que es bien conocida y que hay numerosos grupos cooperativos, algunos muy importantes, que, bueno, pues donde se llega a una serie de consenso para facilitar el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, la monitorización. Bueno, este es un ejemplo de una guía publicada de la Sociedad Europea de Oncología Médica y publicada en el año 21, o sea, hace un año. Dividen a los pacientes en dos grupos, aquellos que se consideran candidatos a trasplante, y aquí el criterio es la edad, básicamente, pacientes hasta 65 o 70 años, y pacientes, que sería el cuadrado de la derecha, que no se considera candidato a trasplante. Entre los que no se consideran candidatos a trasplante tenemos pacientes de 71 y 99 años, un grupo extremadamente variopinto. Pero llama más la atención que en esta misma guía publicada en el año 2021, cuando se habla del tratamiento de primera línea, discriminan en función de la edad entre candidato o no candidato a trasplante. Pero cuando el paciente progresa, ofrecen una pléyade, una auténtica panoplia de alternativas terapéuticas y no se tiene en cuenta para nada la edad. Ya, si estás en primera línea, si tienes 71 años, no te trasplanto, pero si estás en recaída y tienes 97 años, pues me planteo administrar, según estas guías, el mismo tratamiento que un paciente en recaída con 55. Así que no hay ninguna discriminación por edad o recomendación, mejor dicho, por edad, de la alternativa terapéutica más adecuada para un paciente con mieloma mayor. Y es bien sabido que ni todos los pacientes son iguales, ni todos los ancianos son iguales, ni todos los pacientes ancianos son iguales. ¿De acuerdo? Y esto, ¿por qué es así? Bueno, pues esto es así porque el concepto de fragilidad no es un concepto simple, no es un concepto que define exclusivamente, que viene definido exclusivamente por el tiempo transcurrido, es decir, por los años de vida del paciente, que sería un poco la parte más bajita de esta figura, es decir, este triángulo de color blanco así, no sé, blanco tecla de piano. Bueno, pues es evidente que cuanto el tiempo transcurre, si la vida del paciente avanza, la fragilidad va aumentando. Sin embargo, hay una serie de factores que aumentan de manera exponencial esa fragilidad. Una, de hecho, es la salud del enfermo. Es decir, si el paciente presenta
enfermedades crónicas y cuántas de ellas presenta asociadas. Insuficiencia cardíaca, que puede producir disminución del gasto cardíaco, osteoartritis, o afectación osteoarticular que dificulta la movilidad y por lo tanto aumenta el riesgo de caídas y de fractura, la presencia de metabolopatías como la diabetes, que puede producir una neuropatía que altera también la sensación de estabilidad y que puede tolerar peor algunos fármacos que ya producen también neuropatía. También hay que tener en cuenta la fragilidad que se asocia por la enfermedad per se, por la neoplasia, como la anemia, que aumenta la debilidad, la inmunosupresión, que aumenta el riesgo infeccioso, el dolor neoplásico, que dificulta también, acentúa la movilidad, perdón, dificulta la movilidad, con lo cual acentúa la tendencia al reposo, etcétera. Y luego, por último, naturalmente, la fragilidad que ocasiona los efectos secundarios de los tratamientos, la mielosupresión, aumenta la infección, la mucositis, la neurotoxicidad, etc. Entonces, esto hace que la neoplasia origina lo que, digamos, junto el envejecimiento, origina lo que se llama la espiral de la fragilidad. ¿De acuerdo? Es decir, la fragilidad que va aumentando de manera fisiológica con la edad del paciente se ve acelerada pues, por una serie de factores externos, como son los asociados a la enfermedad del mieloma, la anemia, la insuficiencia renal, la afectación esquelética, la disfunción inmune, los tratamientos administrados, lo que incluye los corticoides. Todo esto acelera, el proceso biológico de senescencia, de envejecimiento, ¿de acuerdo? Y al que se añaden además, pues, enfermedades crónicas propias de la edad, como pueden ser, pues, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, insisto, problemas osteoarticulares, alteraciones neurológicas, alteraciones cognitivas, etcétera. Bien, entonces, ¿qué importancia tiene, por lo tanto, la fragilidad en el manejo del paciente con mieloma? Bueno, pues básicamente hay que tener en cuenta a la hora de decidir una terapia los dos factores que afectan al enfermo. Por una parte, la neoplasia, que se considera un factor de estrés agudo, aparece de repente normalmente en mieloma de aparición brusca, junto con la fragilidad, el proceso de envejecimiento normal y las enfermedades que se pueden asociar a ese envejecimiento distintas del tumor. Estos dos factores se asocian de alguna manera de forma de espiral y definen el estado de salud real del paciente en ese momento. No ya el que tenía antes cuando tenía diabetes, hipertensión o no tenía nada, sino la situación que tenía el paciente antes de la enfermedad y en el momento en el que se asocia. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque es importante conocer la fragilidad porque la presencia de fragilidad aumenta la toxicidad de los tratamientos, aumenta el riesgo de enfermedades intercurrentes que no tienen que ver necesariamente con el mieloma, sino con la situación de envejecimiento, perdón, se suele acompañar de una más fácil discontinuación de los tratamientos y, por lo tanto, disminuye, digamos, la disciplina de la terapia y su eficacia y una mortalidad precoz más acentuada. Por eso, el factor fundamental a la hora de tener en cuenta un paciente anciano con mieloma no es tanto la eficacia del tratamiento, es decir, decidir cuál es el tratamiento más eficaz para ese paciente en ese momento concreto, sino cuál es el tratamiento que mejor va a tolerar, que menos efectos secundarios va a tener y que por tanto nos va a permitir mantenerlo durante mayor tiempo. Y estimar la probabilidad de estos eventos, tolerancia, aceptación, disminución de efectos secundarios, etcétera. Para esto hay que hacer una evaluación global y extensa del paciente. Esta evaluación global y extensa del paciente es lo que se llama evaluación geriátrica. Y aquí pongo simplemente un par de diapositivas de la experiencia de nuestro grupo, en el que se observa la respuesta a los tratamientos en pacientes limitados, o sea, en pacientes limitados a enfermedad avanzada, es decir, están entre 70 y bueno, más de 70 años. En el caso del grupo 1, que ven aquí a la izquierda, bueno, pues son pacientes hasta los 79 años, y en el caso del grupo 2, los pacientes de 80 años o más. El porcentaje de respuestas, como pueden observar, es muy parecido, realmente 73-71. Estamos hablando de respuestas al tratamiento de primera línea con el paciente de nuevo diagnóstico. Sin embargo, en la curva de la derecha, pueden observar una azul y otra verde. La curva superior son pacientes con una supervivencia más larga y la inferior, lógicamente, con una supervivencia más corta. Bueno, pues lo que pueden ver aquí es que la supervivencia de los pacientes de menos de 80 años es mucho más elevada, concretamente casi el doble, que la de menos de, las de más de 80 años. Los pacientes de más de 80 años
en un grupo de pacientes diagnosticados y tratados en los últimos 5 años, estamos hablando del año 2016 al 2021, o sea, una época muy contemporánea, los pacientes de 80 años más viven solo 28 meses y los pacientes de menos de 80 años pues están en torno a los 40 y tantos meses. Y lo que es más importante, este es otro estudio que realizamos también en nuestro hospital, y aquí, aunque es una diapositiva un poco densa, me interesa que se fijen además que en la parte inferior pueden observar que en los pacientes de hasta 65 años, aproximadamente 3 de cada 4 alcanzan una tercera o posterior línea de tratamiento. Aunque el mieloma recae, lo podemos rescatar con una segunda línea, con una tercera línea, e insisto, en tercera o cuarta línea, 3 de cada 4 pacientes siguen con capacidad de recibir terapias de rescate. Cuando hablamos de pacientes de más de 65 años, es decir, no tan mayores, es verdad que hay gente de 90, pero hay algunos de 70. Bueno, pues la mitad de los enfermos, el 49% solo llegan a tercera línea. Ahora, lo que es lo mismo, el 51% de los restantes solo reciben una o dos líneas de tratamiento, no alcanzan esa tercera línea. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué es? Bueno, pues probablemente por una inadecuada valoración geriátrica. La valoración geriátrica es un proceso que no es sencillo. Esto lo voy a explicar a continuación. Es un proceso muy amplio, o sea, es una definición, perdón, que implica muchas dimensiones del paciente, en el que tiene que estar envueltos muchos especialistas con el fin de definir perfectamente el estado físico del enfermo y diseñar un tratamiento adaptado a ese estado físico. Y esto hay que considerar la capacidad funcional, las comorbilidades, el estado cognitivo, los tratamientos asociados que lleva por sus enfermedades crónicas, el tipo de vida que hace, el estado psicológico, y requiere, por lo tanto, tiempo, entrenamiento, medios y especialistas para poder realizar esta valoración geriátrica. De hecho, la Sociedad Americana de Oncología Clínica recomienda que todos los pacientes con neoplasia, no mieloma, neoplasias en general, que van a recibir tratamiento quimioterápico, o sea, tratamiento específico para la enfermedad, necesitan o debería realizarse una valoración geriátrica completa. Sin embargo, no hay estudios en la actualidad sobre esta valoración geriátrica completa en pacientes con mieloma, a pesar de que el mieloma es una enfermedad típica del paciente anciano. Es una de las primeras, digamos, circunstancias paradójicas que estamos viviendo todavía hoy en día. Perdón. Bien, ¿cuáles serían las condiciones ideales para hacer o qué tipo de evaluación geriátrica sería ideal para un paciente con mieloma? Bueno, pues una que se puede aplicar a pacientes que participan en ensayos como a los que no participan, que son la mayoría, en los que se estime el riesgo de padecer efectos adversos y las expectativas de vida del paciente. Intentar adaptar los tratamientos e identificar aquellos problemas no oncológicos susceptibles de ser corregidos. Por ejemplo, si el paciente está malnutrido, pues intentar nutrirlo adecuadamente, o sea, mejorar el tono muscular, la cifra de proteínas, la masa muscular, etcétera, disminuir la sarcopenia, porque eso se sabe muy bien que mejora la tolerancia a los tratamientos. Por otra parte, este tipo de evaluaciones geriátricas minimizaría el riesgo de complicaciones tóxicas, minimizaría, por tanto, el riesgo de hospitalización, ¿de acuerdo? Y pues permitiría administrar un tratamiento de manera más plena, más de acuerdo al plan inicialmente diseñado. Y la valoración geriátrica tiene que realizarse de manera necesaria, incluyendo el soporte familiar o no familiar, pero el soporte externo que el paciente anciano necesita para su vida diaria. ¿Qué escalas de fragilidad se utilizan en el caso del mieloma? Pues básicamente valoraciones geriátricas completas, como ya he comentado, no hay en el mieloma. No hay porque son, insisto, complejas, hacen falta muchos especialistas que trabajan de manera simultánea y, bueno, pues no se ha considerado, no se ha visto de momento que eso sea muy realista o no, o más que no sea muy realista, no se ha puesto el empeño en hacerlo realista. Son dos básicamente las escalas que utilizamos en el día a día. Una es una escala de Palumbo y otra escala de Engelhardt, que son dos hematólogos. Bien, tienen en cuenta diferentes factores, diferentes variables, la edad, las actividades de la vida diaria, bueno, una serie de índices de comorbilidades, el estado general, si presenta una afectación pulmonar, los riesgos citogenéticos, y a partir de aquí pues, se obtiene una puntuación que identifica al paciente como frágil. En este caso, por ejemplo, la escala de la izquierda tiene 2 puntos o más, intermedio cuando ya solo tiene 1 punto, y fit, que se llama así paciente en buen estado clínico, cuando no presenta ninguna de estas variables, ¿vale? En España hemos diseñado una escala que es una valoración geriátrica, esta sí,
amplia, mucho más amplia que las anteriores, que se llama escala GAH, en el que el paciente se evalúa, pues, digamos, mucho más factores. Es mucho más similar a lo que se llama una evaluación geriátrica completa. Se tiene en cuenta el número de fármacos que el paciente tomaba antes de tener el mieloma, la velocidad de la marcha, el estado de ánimo, incluyendo los, digamos, los aspectos depresivos, las actividades que el paciente hace de manera autónoma en la vida diaria, qué apreciación tiene el paciente de su propio estado de salud, el grado nutricional, el grado cognitivo, su agilidad mental y las enfermedades asociadas. A partir de estas puntuaciones, perdón, de estas valoraciones, se saca una puntuación de 0 a 94 y los que tienen puntuaciones de 42 o menos se consideran pacientes poco frágiles y en los que se les podría administrar un tratamiento pues prácticamente estándar de su enfermedad y conforme la puntuación aumenta, aumenta la fragilidad y hay que ajustar las dosis y los tiempos de los tratamientos para reducir el riesgo de toxicidades y garantizar, en la medida de lo posible, la mejor cumplimentación del tratamiento previsto. Comparando las tres escalas, comentar que, pues eso, la escala de esta GH española es con diferencia la más completa de las tres. Es una escala que se realiza una vez en el momento del diagnóstico, o sea, no hay que repetirla periódicamente, que viene a llevar unos 12 minutos de tiempo, por lo tanto es relativamente ágil, no ocupa demasiado tiempo en la consulta del médico, insisto, se hace una vez, que está validada y que, como ya he comentado antes, pues que da información sobre la toxicidad del tratamiento, la supervivencia global y, por lo tanto, da orientaciones a cómo adaptar la terapia a los enfermos. En general, es verdad que la adaptación de la terapia, entendiendo por tal las dosis de los fármacos o la frecuencia de administración, sigue siendo empírica. Es decir, no hay estudios sólidos que avalen las dosis reducidas en los pacientes mayores. Pero en general, digamos, la tendencia es a utilizar pues, estas dosis que hemos puesto aquí. Por ejemplo, cuando vamos a dar un fármaco que es muy conocido como la enalidomida, que la dosis habitual normal es de 25 miligramos, si el paciente está, pues es frágil, se recomienda dar 15 y si está mucho más deteriorado, pues hasta 10 con pomalidomida en lugar de 4 miligramos, pues 3 o 2. El problema de estas recomendaciones, insisto, es que no están basadas en la evidencia, es decir, son un poco empíricas. No se han trasladado los resultados que se obtienen en una escala de fragilidad a las dosis de los fármacos, lo que hace que con frecuencia siguen siendo a veces dosis altas, ¿de acuerdo? Más, aunque son menores de las recomendadas para pacientes más jóvenes, siguen siendo dosis altas para pacientes frágiles. Y por último, bueno, pues la idea de las escalas de la valoración geriátrica, perdón, debía estar centrada en un modelo que tenga el foco puesto en la persona, no en el servicio, no en el aspecto hospitalario. Es decir, situar, insistir, hacer una valoración geriátrica poniendo el foco, la idea, el centro en las capacidades y habilidades de la persona, compartiendo decisiones terapéuticas con el familiar, perdón, con el paciente, con los familiares, incluso con amigos si no tiene familiares, centrarse en la calidad de vida, formar equipos interdisciplinarios que incluyan hematólogos, geriatras, psicólogos, psicoterapéuticas, fisioterapéuticas, nutricionistas, etcétera, para dar una visión mucho más global de lo que es cada uno de los pacientes. ¿De acuerdo? Bueno, pues en general insistir, utilizar lenguajes familiares y claros cuando se explica la enfermedad y los tratamientos y las complicaciones, atención un poco proactiva, ¿de acuerdo? Es decir, centrarse más que en el aspecto puramente profesional hospitalario, en el aspecto, pues eso, del individuo. Bueno, pues para terminar, como conclusión, insistir en que a pesar de que el mieloma es una enfermedad de ancianos y a pesar de que la mayor parte de los pacientes con mieloma tienen 70 años o más, los datos que apoyan la utilidad de la evaluación geriátrica en mieloma siguen siendo limitados. Es decir, se ha empezado, es un poco el mundo al revés. Hemos conseguido tratamientos muy activos, los hemos administrado a todos los enfermos que tengan 55 u 85 años y ahora nos estamos dando cuenta de que eso así no puede ser. ¿Vale? Se recomienda una serie de escalas. El Grupo Internacional de Mieloma recomienda la de Palumbo o la de Engelhardt, pero también la GAH, pero es verdad que dista mucho de estar generalizado el uso de estas escalas. ¿De acuerdo? Y que la individualización del tratamiento del paciente debe basarse, pues eso, en las expectativas de vida
en los problemas oncológicos y las comorbilidades asociadas y centrado siempre, insisto, en el modelo de atención al paciente más que atención al ciclo. Y con esto, pues muchas gracias por su atención y encantado de responder preguntas si las hay. Pues muchísimas gracias, doctor, por su exposición. La verdad que ha sido un placer escucharle. Y no tenemos ninguna pregunta, así que creo que ha quedado la exposición bastante concisa. En cualquier caso, como usted bien sabrá, muchas veces los pacientes son muy reacios, ¿no?, a exponer sus preguntas por estos medios o a que se exponga su pregunta en público. Por lo tanto, siempre les incitamos a que, bueno, nos pueden escribir tanto al correo de GEPAC de info@gepac.es como al de AEAL, info@aeal.es, para que les podamos trasladar sus dudas a ustedes y se las puedan resolver, ¿vale? Muy bien, de acuerdo. Pues muchas gracias. Nada, doctor, pues con esto concluye el seminario Atención centrada en el paciente, valoración geriátrica y adaptación terapéutica en ancianos con mieloma múltiple. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este seminario y muy especialmente al doctor de la Rubia, ya que nos ha cedido su tiempo de forma totalmente altruista. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante y les recordamos que siempre consulten con su médico especialista ante cualquier signo de alerta. Si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado tanto en el canal de YouTube de AEAL como en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple. Pues doctor, de nuevo, un millón de gracias y nada, esperemos verle pronto por aquí de nuevo.